Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Análisis Regional. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo, los exintendentes Arturo Storaker Molina, Jorge Fríes Añón y el exseremi de gobierno Miguel Schweitzer Fernández. Conduce el periodista Mauricio Vidal. Análisis Regional. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo análisis regional con panel completo. Ya los empiezan a ver ustedes en pantalla abierto a través de la plataforma de Zoom. Ya se está conectando don Juan Morano, que en cualquier momento los saludo. Vemos en pantalla a Arturo Storaker, a Jaime Jelincic, que nos acompaña también como exintendente en este panel de exintendentes, exdiputados, ex. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación al Festival de los Ex. Claro, yo no soy ex periodista, pero bueno, los acompaño. ¿Todavía no? ¿Todavía? No sé si me escuchan, Mauro. Sí, te escucho, Juan. Sí, te falta activar la cámara. La cámara me dice que no se puede conectar todavía, pero... Ya se conectará. Ya se conectará. Perfecto. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Bien, ahí estoy viendo a Jaime. En realidad decía que se veía más joven que yo, pero lo veo viejito. Por eso Juan no quiere conectar su cámara, para que no le digamos nada. Ya se va a conectar, ya va a aparecer ahí. Ahí seguramente Ricardo se va a comunicar contigo, Juan, porque te puede echar una mano. Ahí le acabo de pasar tu contacto. Comencemos rápidamente. Partimos con la oveja blanca y negra, pegadita a las dos, y parto con Arturo Storaker. Arturo, parte usted. Mira, la blanca indudablemente yo se lo doy al acuerdo que lograron, yo diría, después de muchas negociaciones y con retiro de parte de algunos personeros de las negociaciones para ver cómo se distribuían el marco que habían logrado acordar los 12.000 y tantos millones. El hecho que hayan acuerdos frente a las pandemias a mí me entusiasma. Por supuesto que los acuerdos nunca dejan conforme a algunos porque no cumplía todas las expectativas, hay discusiones, no llega la prontitud, pero el hecho que haya acuerdos abre luz de esperanza. Yo creo que la magnitud es tal, el desastre es tal, que si no hay realmente una forma, yo te diría, de consenso, de lograr fuerzas que haya apoyo a lo que se está haciendo por parte del Ejecutivo y obviamente el Legislativo, que después ratifica las leyes, no andaría la cosa. Yo creo que es un gran avance y por eso le doy la oveja blanca. Ahora, en cuanto a la oveja negra, mira lo que pasa en invierno. Las campañas de invierno siempre parten, parece, con el pie izquierdo, porque empezamos a tener inmediatamente problemas con los incendios, producto del recalentamiento de la parte eléctrica, de estufa, problemas con los Californ, que gente que tiene intoxicaciones de monóxido, o sea, múltiples cosas que se han ido abordando en la prensa. Yo diría, tal vez falta una campaña mucho más potente, porque uno analiza los últimos días, casi todos los días había uno de estos temas, incendios, por estas causas que nombré, etcétera. Así que creo que le doy la oveja negra porque tiene que intervenir más la autoridad, darle recursos a bomberos, a la gente que tiene que difundir, porque está faltando, no cabe duda que hay que tomar muchas más precauciones en esta época y sobre todo que queda poquito para que estemos ya en invierno, ¿eh? Así que mal, se ve mal todavía el proceso. Ovejas blanca y negra de Arturo Storaker. Juan, ahora te veo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte. Oveja blanca y negra, Juan Morano. Mira, no sé si va a ser una oveja blanca, pero va a ser un recuerdo muy especial a Juan Miranda, un comunicador social, años ligado a la radiotelefonía, entre muchas otras formas del quehacer cultural, y en Polar. Pero yo a Juan Miranda lo conocía ya por el 75, y curiosamente en Santiago. Me lo presentó Víctor Lobo en la radio Balmaceda de aquellos años. Él fue uno de los que tuvo la triste tarea de cerrar Balmaceda después de los acontecimientos del golpe de Estado del 73. Y luego se incorporó a Radio Portales. Pero yo me acuerdo que siempre, donde estaba, él hacía su recuerdo, su bajada hacia Magallanes. Y mientras estuvo trabajando acá en Magallanes, la verdad que ha sido un aporte increíble a la cultura. No sé si cabe la oveja blanca, digamos, pero sí a todo su trabajo, a todas sus tareas, a su forma de ser.
tengo que decirlo, Juan Miranda, yo nunca escuché hacia él una crítica respecto a un sesgo político o algo en su quehacer, en su trabajo. Y sin embargo, él era un militante destacadísimo de la democracia cristiana, participaba, estaba al día, digamos. Entonces, eso habla muy bien de él, que fue capaz de separar su propio interés político con su interés profesional. Así que a Juan Miranda mi reconocimiento. Y mi oveja negra es casi un piño de ovejas, porque la verdad que no sé si dárselo a la Seremi, al intendente, a quienes preparan las minutas informativas, a Santiago, pero esta gran confusión en la información que entregan, que lo único que hace es generar dudas, y esta falta de transparencia hace que uno diga qué está pasando realmente. Se dice, no, lo que pasa es que las personas son de Punta Arenas. Bueno, en realidad llevan más de 3 meses en Punta Arenas, ¿eh? Pero, entonces, hace 3 meses que empezó la pandemia y esa gente se trasladó en pandemia a Punta Arenas. Entonces, yo no quiero ser majadero en esto, pero mientras la autoridad no entienda que tiene que ser transparente al informar, nosotros vamos a vivir viviendo la incertidumbre. Y eso es algo que es grave en este tipo de situaciones, cuando estamos encerrados, casi encerrados voluntariamente, cuando la gente está con mayor nivel de estrés, la generación de dudas y de incertidumbre por parte de la autoridad genera un agravamiento de esa situación mental. Entonces, yo le diría a ellos que por favor sean sinceros, nada más que eso. Ovejas blanca y negra de Juan Morano, exalcalde y exdiputado. El exintendente Jaime Yeltsin también tendrá oveja blanca y negra, ¿no, Jaime? Después que ya hablaron ellos, más difícil apuntarle. Oveja blanca era el acuerdo, después iba a hacer un recuerdo a Juan Miranda, ya las dos. Pero mire, voy a hacer una cosa. Este tema que en realidad afectó, yo creo que el gobierno tomó una muy mala decisión. Cuando saca a su mejor ministro, lo castigan y lo sacan del gobierno. Tengo que reconocer que su aterrizaje en el Ministerio en el Banco Estado, está trayendo buenos resultados. Así que le voy a dar, mire, increíblemente, después de ser muy crítico lo que está el comportamiento de la banca, yo diría que el Banco Estado hace menos de una semana empezó a cambiar absolutamente su criterio y por primera vez está acogiendo no solamente a sus clientes, los sectores turísticos, los sectores más comprometidos, digamos, afectados, mejor dicho, con esta pandemia, y empezó, yo diría, a recibir carpetas y a flexibilizar su posición, a tener una evaluación de riesgo distinta al sector turístico, gastronómico en general, a toda la gente vinculada al área turística. Creo que se está produciendo ahí un cambio interesante, totalmente distinto a lo que había pasado con el resto de la banca. Así que bueno, yo creo que esto va en la línea correcta, me voy a atrever a darle una oveja blanca porque estamos notando un cambio, al menos nosotros como sector, que se nos habían cerrado todas las puertas, estamos notando un cambio por lo menos en el Banco Estado. Eso sería una oveja blanca. Mi oveja negra, la verdad que también hay varios piños, pero yo creo que hay un tema que me preocupa mucho y se lo voy a dar a la autoridad regional en general. La clave para enfrentar una crisis es ser capaz de tener un diagnóstico lo más preciso posible de los efectos que tiene la crisis sanitaria y los efectos que tiene en el área económica. Mi sensación cuando converso mucho con la autoridad es que no tienen una visión precisa ni los datos procesados para saber cómo está afectando esta pandemia a los distintos sectores de la actividad económica. Entonces es muy difícil enfrentar una crisis de esta magnitud si no tenemos claro los sectores afectados, dimensionados, y adicionalmente con cuánta plata voy a tener, con qué cuento, con qué voy a enfrentar esa crisis. Entonces creo que ahí hay una tarea, ya llevamos más de 2 meses, 3 meses en la crisis de esta sanitaria, ya debería haber por lo menos una visión, una aproximación de lo que está pasando, y segundo, con qué recursos, con qué planes, con qué cosas vamos a hacer. O sea, tener una estrategia para ir enfrentando esta pandemia que nos va a dejar, yo diría, con una crisis importante en la región, mucho mayor de la que algunos creían al inicio. Y eso noto yo que tienen que ser capaces de tener claridad. Y noto que me ha tocado por este tema gremial tener la sensación de que no tienen mucha claridad, no tienen datos afinados, no han procesado la información, y eso es muy malo cuando tú tienes que hacer un plan estratégico para una región que va a ser golpeada, porque el turismo no va a golpear fuertemente,
y no, en mi opinión es que no han dimensionado todavía el impacto, y eso a mí me preocupa mucho porque es muy difícil tomar decisiones correctas. Oveja blanca y negra del ex intendente Jaime Jelincic, y me cuelgo de esa última oveja negra para consultar, ¿estás de acuerdo? Tú, un hombre de datos, Arturo, ¿ha habido falta de claridad? ¿Los tienen y no se entregan todos o no los conocen, no se hacen los levantamientos? ¿No existe esa claridad de la que habla y critica Jaime Jelincic? Mire, es que depende de dónde tú tomes los datos, porque acá son como varios sectores que operan. Yo diría que hoy día no hay un dato integrador, sino que datos parciales. Por ejemplo, lo que es la pandemia, que nosotros vemos todos los días, que las cifras cambian habitualmente. Y han cambiado en el mundo habitualmente. La OMS también ha cambiado. Si tú tomas Dinamarca, tomó una manera, uno de los ejemplos, y después tú considerabas todo, se sobrevaluó. España todavía está cambiando criterios, y están los muertos que no están, que sí están. Hay un tema, obviamente, de datos que es crítico, porque no te permite comparar adecuadamente lo que te está pasando, ni compararte adecuadamente con las otras personas, a veces porque no está, otros países en realidad, porque no está una base de datos común. Y eso es una tragedia, porque ya ahí tienes una parte que no funciona. Ahora, la otra parte que tú tienes es cómo el comportamiento humano frente a la crisis. Que tú tienes las medidas del Estado, ¿no es cierto? Y por otro lado están las medidas de las personas que tienen que acatarlas y que a veces no hay una concordancia. Entonces, por un lado, tú tienes que al Estado le falta realmente comunicar bien, porque una vez que comunica bien y tú estás de acuerdo, tienes que cumplirla. Aparentemente lo que vemos que no se han cumplido es porque o no has comunicado bien o tus variables que le estás entregando a la gente no son las adecuadas. Ahí hay un problema de discusión, lo que decía Jaime. Oye, estamos teniendo resultados, vamos a ir a Punta Arenas, a nivel nacional sería larga la discusión. Aquí tuvimos un rebrote porque algo no se cumplió. La culpa es de las normas que sacó el Estado, la barrera sanitaria, la forma de control, las inadecuadas, que tienen que ser corregidas drásticamente, o hay también una culpabilidad inherente de la población, no solamente las pesqueras, sino que la población que no sigue las normas de conducta fijadas porque no le ha llegado el input o simplemente porque no quiere, porque de repente la gente joven se siente que no tiene la misma posibilidad de fallecer o la posibilidad de la implicancia que tiene una persona más vieja. Pueden enfermarse, pero no es tan grave como puede ser al otro lado. Entonces, tenemos, en las pocas variables que te analicé ahora, que te podría agregar varias más, no hay un modelo integrador y por lo tanto, cada vez que tú cambias una variable, cambian los plazos, porque los modelos no son, los modelos que predeterminan están basados en la información del día, y si tú le dices no, ahora no es el día porque está atrasado, nos vamos a poner a lo que es realmente. Y vamos a tomar, además, la base de acá, la base de allá, vamos a tomar los muertos, registro civil, etcétera, te destruye, y son muy pocos que logran subir y que todavía te dicen en Santiago, oiga, el día 23 nosotros estábamos en el pico. ¿Será verdad que estamos en el pico hoy día? O sea, hoy día, ¿quién te responde? Nadie. Entonces tiene una incertidumbre tremenda y se te han prendido muchas luces rojas que cada vez que tú vas alargando esto, el efecto y el impacto que pueden haber lateralmente por el hambre, por la no llegada de la ayuda, porque no se ha sabido sectorizar bien, va a ser mucho más grave que el efecto mismo de la enfermedad. Entonces estamos en un muy mal panorama, ¿no? Y otros países también, pero nosotros como magallánicos, hoy día estamos en incertidumbre, ¿va a haber o no va a haber cuarentena? ¿Qué va a pasar? Entonces yo te digo, no hay nadie en serio hoy día que te pueda decir, oye, ¿sabes? Aquí se va a disparar, no se va a disparar, porque no hay un comportamiento adecuado. O sea, las gráficas, todos los que están haciendo hoy día modelos o modelaje, dicen, chuta, aquí está la escoba, ¿no? O sea, te puedo decir, pero no te puedo decir. Es muy grave lo que está pasando y si no se toma un rápido control en esta semana y la próxima, vamos a tener serios problemas. Juan Morano. No, mira, yo leí mi oveja negra a la falta de información y a la calidad de la misma, así que obviamente que comparto plenamente lo que dice Jaime agrega Arturo. Hay una responsabilidad ciudadana a todas las personas, eso es evidente, pero la primera responsabilidad es de la autoridad, que tiene que poner las normas, difundir las normas y luego hacerlas cumplir. Sí, no se puede poner una cuarentena y no salir a fiscalizarla. Tú notas que en Santiago, ahora que están realmente fiscalizando, bajan la movilidad. Pero si le dicen a la gente, mire, en realidad vamos a poner cuarentena, la gente entiende, parece que no está en serio porque no hay nadie controlando. Entonces, hay que hacer ambas cosas. Nosotros, yo en privado algunas veces los dije a algunos de ustedes, pero cuando daban las cifras de los permisos en Punta Arenas yo estaba tranquilo. Al principio no es cierto, cuando subió mucho, pero luego me tranquilicé porque dije, mira, si le están dando al 10% a la gente permiso para salir, quiere decir que estamos bien porque está el 90% controlado, más un 15% que habían en ese tiempo de permisos institucionales o colectivos a las empresas, estaba bien. Sí, de hecho, sí,
de repente nos engañan las cifras, porque los volúmenes apuntarían a decir 700.000 permisos, es un caos, pero en Santiago representa menos del 10% de la población. Entonces hay que tener ojo, no hay que ser capaz de desmenuzar la cifra y ver qué está diciendo de verdad. O sea, si en Santiago dieran solo 700.000 permisos, yo estaría feliz. ¿Qué quieres que te diga? O sea, esa es la realidad, porque sería el 10% de la población. Hay 8 millones en Santiago. Entonces, el tema no es ese. El tema es que no hay control, que hay gente que se aprovecha. Hoy día mostraba en la televisión, los distintos canales de imágenes, que uno dice, ¿cómo puede haber personas así? Que entra al edificio, le pega la patada a la pared, la mancha, al asesor, le hace gestos obscenos a la cámara. O sea, ya es... Entonces, yo dice, ¿cómo esta gente no se da cuenta en qué mundo estamos viviendo? Lo mismo nos pasa en Magallanes. Yo entiendo a la Seremi cuando se lamentaba, fíjese que nos mienten. O sea, un empresario que no está cumpliendo las normas, ¿qué más va a hacer? Mentir. O sea, eso es menos. Es mucho menos de echar una mentira que él considera blanca, la Seremi no, si está todo acá, y la verdad es que no estamos. Entonces, yo creo que si a cualquiera de nosotros tres nos detienen en la calle circulando y no tenemos el permiso de circulación o la licencia de conducir, lo primero que va a hacer Carabineros va a ser controlarnos el domicilio y nos va a retener hasta que compruebe el domicilio, si es un menor de edad también. Entonces, ¿cómo una persona con coronavirus que dice, no, mire, fíjese, yo vivo en Culicán 19, le van a creer? No, pues controlenlo, verifiquen, y eso es tan simple. Y si el caballero mintió, ¿sabe qué más? Lo vamos a dejar aquí todavía mientras usted no diga la verdad, no va a poder irse. Entonces, la autoridad tiene que ser más estricta, tiene que ser más poco flexible en aplicar la norma. A mí me dolería mucho. Yo creo que la ley que se aprobó es una mala ley. Aprobar la ley de hasta 5 años, ¿no es cierto?, de pena aflictiva a quien rompa la pandemia, me parece que no es. O sea, la ley no discrimina si el caballero salió a robar una gallina para comer porque su familia no tenía para comer, o si salió a fumarse un cigarrillo o a comprarse una dosis. Entonces, yo creo que ahí hay errores. Y para no dejar pasar oveja blanca que vio Arturo al gran acuerdo, yo creo que no existió un gran acuerdo, solo hay un acuerdo parcial aprobado recién, por si no escucharon, en la comisión del Senado y en la sala, solo con el voto en contra de Navarro, el cual entiendo perfectamente el voto en contra, porque esta nueva estrategia de ingreso familiar no va a incluir a las personas que son choferes de colectivo, de un taxi, de cualquier cosa. O sea, aquí el trabajador independiente no está, a pesar de los esfuerzos que se hizo en la oposición, de incorporar del 40% que decía el proyecto de ley, pasar al 80% más vulnerable. De todas maneras, las personas independientes y que han caído en la emergencia por la pandemia no van a estar en el ingreso de energía. Se aumentó el monto de 65 que proponía el gobierno a 400, ¿cierto?, en caso de 4 personas, y se llevó el tope hasta 10 personas a la familia, que van a poder cobrar casi 1 millón de pesos. Eso está bien, pero la cobertura sigue siendo estrecha. Pasar del 40 al 80 no fue suficiente. Si hay personas que debe haber empresarios turísticos como Jaime Yeltsin lo decía, que su negocio, y era bueno, era en una van trasladar gente, no sé, a las pingüineras, y no llegó a nadie este año, y por lo tanto no tiene el colchón para vivir julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Qué va a hacer? Y él no va a entrar en este ingreso de emergencia acordado. Entonces me preocupa si entra por el lado de las pymes, pero como muy bien dice Jaime, las pymes recibieron un portazo. Espero que esto que él dice, esta percepción que se abrió la puerta, sea real, porque varios amigos se me han sacado buscar, no sé qué hacer, porque fui al banco y me dicen que tengo antecedentes comerciales, y tiene protestas de noviembre, donde ya estábamos con problemas, no por la pandemia, sino por la situación social. Entonces, yo creo que es un avance el acuerdo, no es un gran acuerdo, solo un tema puntual. No se votaron las normas para la reactivación que querían eliminar condiciones ambientales para algunos proyectos. Eso no está resuelto, se va a resolver a posteriori como se planteó desde un comienzo. No mezclen la urgencia de las personas y de la cuarentena en la metropolitana con proyectos de largo plazo que son para noviembre en adelante, no son para antes. Pareciera que hay que estar de acuerdo respecto a, porque lo vemos, ¿no? O vemos los resultados del poco control
poca fiscalización o mal control y mala fiscalización, porque lo que hemos visto en las plantas pesqueras, el brote de las pesqueras, lo que vemos en los aviones que vienen absolutamente llenos, con más de 240, 250 pasajeros, ¿quién fiscaliza ahí? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque después se le echa la culpa a la gente, se reta a la población en los informes, pero ¿dónde está ese control, Jaime? Ahí yo creo que la gente concuerda con la opinión que ustedes también han planteado, y a nosotros nos llegan muchos comentarios respecto de eso mismo. Todos sabíamos las condiciones inhumanas en que trabajan en algunas plantas pesqueras, pero nunca nadie fiscalizó, fuimos a hacer denuncias a trabajo, a la inspección, no nos pescaron tampoco. Pero son mensajes que nosotros recibimos a los medios. Hay una mala gestión de la autoridad respecto, en el plano laboral, en el plano sanitario, del poco control, la fiscalización, Jaime, ¿crees tú? A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, creo que los cordones sanitarios, cuando tú haces un cordón sanitario, por ejemplo, en el caso de la restricción ya en Punta Arenas, la verdad creo que el cordón sanitario está mal hecho. Tú deberías hacer el cordón sanitario antes que se suban al avión, que sería lo razonable. Hacerlo una vez que ya llegaron, estuvieron 3 horas y media, si alguien venía contagiado arriba de un avión, ya en un avión que viene sin distancia social, porque acá hay cosas distintas, algunas líneas aéreas, Sky creo que los vuelos que hace, por lo menos acá no, pero hasta Puerto Montt, tienen distancia social. Y da en Chile que llega con 312 pasajeros, el avión lleno, no vienen con distancia social. La lógica me diría que yo tengo que poner los controles antes de subirlo al avión. No tiene ningún sentido recepcionarlos acá y hacer el control después que tuvieron 3 horas y media. No sé si me siguen. Segundo, si voy a traer trabajadores a una zona, debería hacerle por lo menos un examen de ICG, para saber, porque si no ya es tarde. Eso, o sea, la aplicación de los cordones, en mi opinión, mal. Deberían ser en otro lugar, por lo menos para garantizar y tener un freno adecuado. El tipo que está enfermo no puede viajar. Acá hemos tenido casos de una persona que llegó de Santiago, fue a una fiesta clandestina y contagió 27 personas. O sea, el tipo hay que pararlo antes de que llegue, si no, no tiene ningún sentido el cordón sanitario, por un lado. Y segundo, el tema de las multas. Mire, yo haría cosas, hablaba con unos abogados más eficientes, tanta discusión por esta ley. Miren, si uno pudiera hacer lo siguiente, si hay un empresario que falla con la información, tú vas, levantas 3 testigos que pueden ser de la gente de salud, del trabajo, y lo demás, ve que está incumpliendo, inmediatamente la autoridad de carabineros levanta y inicia un embargo de la propiedad. Si el tipo no paga, le rematáis la propiedad. Eso lo puede hacer con la legislación hoy día. Y al tipo le va a doler mucho más que va a ir a un tribunal, que va a poner un abogado, que vamos a apelar, y nos vamos en una historia que nunca se sabe. Acá hay gente que no ha querido entregar la información en el caso de la pesquera donde tiene sus trabajadores, porque muchos de ellos estaban en negro. Entonces, aquí hay un tema que toca resolver. Y en vez de aplicar la legislación que hoy día existe, y se podía haber resuelto este tema. El tipo no paga sus multas, inmediatamente le rematáis la propiedad. El tipo le queda clarito. A la segunda es que lo pilláis, lo clausuráis y esa propiedad no puede funcionar más. O sea, hay cosas que se pueden hacer y no sé, nos mamamos 15 días, 20 días, un mes discutiendo si le vamos a poner 3 años, 2 años. O sea, hay cosas que se pueden hacer hoy día con la legislación hoy día existente, que se pueden adecuar. Yo creo que a los chilenos nos falta ser más pragmáticos en este tema de los controles. Primero. Lo segundo, yo a lo que se refirió Juan y se refirió Arturo respecto del acuerdo. A ver, yo creo que lo más relevante del acuerdo no es lo que se acordó, porque lo que se acordó es un tema puntual. Lo relevante del acuerdo es que todos se dieron cuenta que el grado y magnitud de la crisis que tiene Chile es mucho más de lo que pensábamos. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis social que ya venía, tenemos una crisis económica que tiene una profundidad tremenda, tenemos una crisis que ya el Banco Central va hablando de un 7,5, hay que pensar que con el próximo IMASEC es normal que la próxima IPOM va a andar por el 10, vamos a tener una caída de 10 puntos en el PIB, y en la región, por las características donde el grueso de la actividad es pública y va a tener un recorte del orden del 15% de su presupuesto, podemos pensar que tranquilamente acá el efecto va a ser del orden del 15%. Entonces,
tenemos acuerdo en eso. Y tenemos una crisis política. Es decir, tenemos la tormenta más perfecta que nos habíamos armado durante mucho tiempo. Porque también hay una crisis política, de credibilidad, de representación. Yo no solamente diría de los partidos, hay una crisis del liderazgo en Chile, que algunos suíticamente llaman la élite, ¿cierto? Hay una sensación de distancia que objetivamente estos elementos se nos están juntando. Yo creo que hoy día el acuerdo se avanzó en un tema específico. Todavía no entramos a la verdad, porque hay otras cosas que me gustaría poner arriba de la mesa. Porque una cosa es lo que gastemos, todo lo que tengamos que gastar para que se solucione este problema, para que se inicie la reactivación. Yo creo que entre pito y flauta, discusiones más, discusiones menos, vamos a llegar a un 60% del PIB en deuda del Estado. La pregunta que yo me haría después es, ¿cómo vamos a pagar? Chile en los últimos 10 años, las últimas 2 administraciones, ¿cierto?, ya venía con un déficit fiscal. Había crecido de una deuda de un 5% a cerca de un 29%. Ahora nos vamos a endeudar, vamos 20 más, vamos a llegar a 40 más, vamos a llegar a 60% del PIB. La pregunta es cómo vamos a pagar eso, porque vamos a tener que crecer y pagar lo que nos vamos a endeudar. La pregunta ahí viene, ¿y quién lo va a pagar? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Porque si seguimos en esta lógica de que solo recaudamos por el IVA al 50%, la verdad que para poder pagar lo que vamos a consumir ahora va a ser un tema no menor. O sea, el nivel de profundidad, de discusión que tiene que tener el país, la verdad que yo creo que todavía no lo vemos. Yo diría que el único que ha tenido aproximaciones más relevantes ha sido el presidente del Banco Central, y el resto de la clase política. Mi percepción es que todavía no entienden en la micro que estamos embarcados, que es muy, muy compleja. Yo tengo la impresión por eso yo reclamaba, no solamente por los datos que dice Arturo y que dice Juan, que yo comparto, sino que hay datos que deberíamos saber. ¿Cuánto vendía el sector turístico, sus distintas ramas? Eso se va a caer. Ingresó enero, febrero, ya, lo demás no va a haber este año. ¿Cuánto va a ser el déficit de ese sector para poder operar? ¿Cómo eso va a impactar a la región? ¿Cuánta gente había contratada? Esa gente que estaba contratada, ¿cuál es el ingreso que tiene? Hay información que sí podríamos tener para ver qué vamos a hacer con la poca plata que tenemos, cómo vamos a hacer sobrevivir a otras industrias que están afectadas. Yo cuando me refiero a esas cifras, hoy día están, no es necesario que hagamos mucha ingeniería, o sea, ¿cuántas empresas están afectadas hoy día que dependían? Todos los transportistas de turismo, los guías, ¿de qué lo vamos a hacer vivir, como dice Juan, de aquí hasta septiembre del próximo año? Los profesionales, por ejemplo, arquitectos, abogados, ejercicio libre de la profesión, gente que tenía buenos ingresos, 3,5 millones, 4 tenían, esa gente mucha se fue a cero. Hoy día no hay proyectos, se están frenando. A ese tipo no lo vaya a solucionar con el ingreso familiar. Ese ya debe en el colegio lo que debe. Entonces, hay que darle una mirada de más fondo a la discusión y tener la magnitud en lo que nos estamos metiendo y ver qué herramientas e instrumentos vamos a dar para que esto sobreviva. Yo lo veo. Nos tenemos que ir al corte, Jaime. No me inviten más, no me inviten más. Va a tener tiempo. Parto con Arturo y con Juan en el segundo bloque. Don Ricardo Sánchez, que está en los mandos centrales, me pide el corte ya, 5:29. Vamos, pausa y venimos inmediatamente. La tanda.